Nos encanta repetir que la humanidad progresa, que cada década vivimos más seguros, más protegidos, más lejos de las desgracias que mataron a nuestros abuelos. Confiamos en pastillas que prometen salud, en materiales que dicen blindarnos del fuego, en químicos que aseguran erradicar enfermedades, empresas gigantescas que, sobre el papel, domesticaron a la naturaleza. Pero, ¿qué pasa cuando esos mismos inventos se convierten en la causa directa de una tragedia? ¿Qué pasa cuando la promesa de salvar vidas se transforma, poco a poco, en un arma silenciosa, apuntando justo a la gente que confió? Esta noche vamos a descender a 5 historias reales. No son creepypastas, no son leyendas urbanas, son decisiones, proyectos e innovaciones que se vendieron como salvación. Y te advierto algo, al final, la pregunta incómoda no será ¿qué hicieron ellos?, sino ¿cuántas cosas así estamos viviendo hoy sin darnos cuenta? Puesto número 5. A inicios del siglo XX, el mundo estaba literalmente obsesionado con el brillo del futuro. El radio, el elemento recién descubierto por los Curie, parecía casi mágico. Brillaba en la oscuridad, servía para experimentos médicos y, por supuesto, para darle un toque moderno a la vida diaria. Empresas en Estados Unidos montaron fábricas donde jóvenes trabajadoras pintaban esferas de relojes y tableros con pintura luminiscente a base de radio. Les dijeron que era completamente seguro. Les pagaban bien. Era un trabajo limpio, lejos de las minas, lejos de la fábrica pesada. Y había un pequeño detalle. Para afinar el pincel, las obligaban a chupar la punta una y otra vez durante horas, tragando pequeñas cantidades de radio todos los días. A esas mujeres hoy se les conoce como las Radium Girls. Durante años se les vendió la idea de que estaban trabajando con algo casi terapéutico. Algunas se pintaban los dientes o las uñas por diversión, brillando en la oscuridad como si la ciencia les hubiera dado un truco de fiesta. Lo que no sabían es que el radio se iba acumulando en sus huesos como un reloj de arena maldito. Primero llegó el cansancio extremo, luego los dolores de cuerpo, la anemia. Después, algo peor, huesos que se rompían con facilidad, mandíbulas que comenzaban a deshacerse, dientes que caían, infecciones que no se detenían. Los médicos, al principio, no sabían qué estaban viendo. La empresa, por supuesto, negó cualquier responsabilidad. Durante años se intentó culpar a las propias trabajadoras, incluso atribuyendo sus enfermedades a sífilis para manchar su reputación. Ellas, enfermas, sabiendo que quizá tenían los días contados, decidieron demandar. No solo para ellas, sino para las que seguirían entrando al taller con el mismo pincel en la mano. Su lucha sentó precedentes legales para las enfermedades laborales. Pero eso no cambia el hecho fundamental. El material que supuestamente traía la luz del futuro terminó destruyendo lentamente los cuerpos de quienes lo manejaban. Una promesa de progreso que se hospedó en sus huesos y las fue apagando desde dentro. Puesto número 4. Ahora vamos a algo mucho más cercano. Algo que quizá todavía está sobre tu cabeza mientras ves este video. Durante décadas hubo un material que se convirtió en el favorito de la industria. Resistente al fuego, barato, versátil. Servía para aislar edificios, recubrir tuberías, fabricar techos, baldosas, frenos de autos, incluso ropa protectora. Era el sueño húmedo de cualquier ingeniero industrial del siglo XX. El asbesto. Si había que construir algo seguro, se usaba asbesto. Se metió en casas, escuelas, hospitales, barcos, fábricas. A los ojos del mundo, era un escudo contra el fuego, contra el calor, contra el accidente.
solo que ese escudo venía con letra pequeña. El problema del asbesto no era cuando estaba quieto. El verdadero terror empezaba cuando se cortaba, se perforaba, se desgastaba. Sus fibras microscópicas podían quedar suspendidas en el aire, entrar en los pulmones y quedarse ahí para siempre. No salían, no se disolvían. Con los años, esos fragmentos invisibles provocaban cicatrices internas, dificultad para respirar, cáncer de pulmón y mesotelioma, un tipo de cáncer casi exclusivo de gente expuesta al asbesto. Las cifras son escalofriantes. Miles de trabajadores y habitantes de edificios seguros comenzaron a enfermar y morir décadas después de haber respirado ese polvo sin mayor protección. Hoy está catalogado como carcinógeno claro por agencias de salud de varios países, asociado a mesotelioma, cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias. Piensa en la ironía. El material que se promocionó para que los edificios no se incendiaran terminó matando de otra forma, lenta, silenciosa, desde el interior del cuerpo de las personas. El incendio ya no era visible. No había llamas ni humo, solo pulmones que dejaban de funcionar décadas después, cuando nadie se acordaba del día en que se instaló ese techo o esa pared. Muchas casas construidas antes de 1990 en distintos países siguen teniendo asbesto escondido. Y cada vez que alguien rompe un panel, tumba un muro o hace una remodelación sin saberlo, libera pequeñas partículas de un invento salvador, que en realidad lleva más de medio siglo dejando un rastro de enfermedad. Progreso con una bomba de tiempo incorporada. Puesto número 3. Aquí la historia se vuelve aún más ambigua, porque durante un tiempo este invento sí salvó vidas, y muchas. A mediados del siglo XX, un insecticida sintético se convirtió en la estrella de la salud pública. DDT se usó para controlar mosquitos que transmitían malaria y tifus, y también en agricultura, sobre cultivos, casas y hasta directamente sobre la gente, en campañas masivas. Fotos de la época muestran a niños jugando mientras camiones rociaban nubes blancas sobre los barrios y a sanitarios entrando a las casas para asperjar paredes y techos. Era la química como héroe, una niebla blanca que mataba insectos y prometía reducir enfermedades y hambre. El problema es que el DDT no se quedaba quieto donde lo rociaban. Se acumulaba en la cadena alimenticia, pasando del suelo a las plantas, de las plantas a los insectos, de los insectos a las aves, y de allí a los depredadores, incluyendo seres humanos. Comenzaron a aparecer estudios que mostraban daños en la fauna. Huevos de aves de cáscara tan delgada que se rompían antes de tiempo. Poblaciones enteras colapsando. Más tarde, investigaciones señalaron posibles efectos en la salud humana, desde problemas reproductivos hasta un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Para cuando se tomó la decisión de prohibirlo o limitarlo en muchos países en los años 70, el veneno ya estaba instalado en ecosistemas enteros, y aún hoy se siguen encontrando residuos en sedimentos, peces y fauna silvestre, décadas después de su uso masivo. Pero la historia de los químicos salvadores no termina ahí. En diciembre de 1984, en la ciudad india de Bhopal, una planta de pesticidas tenía almacenadas grandes cantidades de un gas extremadamente tóxico llamado metilisocianato, utilizado para fabricar plaguicidas. Una noche, por una combinación de fallas técnicas, recortes en seguridad y negligencia, decenas de toneladas de ese gas se escaparon a la atmósfera y se desplazaron sobre barrios densamente poblados. En pocas horas, miles de personas murieron, muchas de ellas mientras dormían, sin entender qué pasaba. En los años siguientes, se estima que el número de muertos directos e indirectos
superó las decenas de miles y más de 500.000 de personas quedaron con secuelas de por vida. Problemas respiratorios, cáncer, malformaciones en sus hijos. La planta que debía producir químicos para proteger cultivos y alimentar al mundo se convirtió en una noche en escenario de uno de los peores desastres industriales de la historia. Y lo más inquietante es que, 40 años después, todavía hay residuos tóxicos en el suelo y el agua de la zona, y procesos legales que nunca han terminado de hacer justicia. La idea de fondo es la misma. Jugamos con moléculas diseñadas para matar seres vivos indeseables, convencidos de que las podemos controlar, hasta que una fuga, un error o una mala decisión muestra que nunca fuimos realmente los que tenían la última palabra. Puesto número 2. Esta historia, a diferencia de las anteriores, no se cuenta con fábricas, presas o pesticidas. Se cuenta en habitaciones de hospital, en salas de parto, en fotografías de bebés que nacen en silencio mientras los adultos alrededor se preguntan qué salió mal. A finales de los años 50, un laboratorio alemán lanzó un medicamento llamado talidomida. Primero como tranquilizante suave, después como pastilla ideal para tratar las náuseas del embarazo. Lo anunciaban como prácticamente inofensivo, tan seguro que se llegó a vender sin receta en varios países. Médicos de todo el mundo lo recetaban como si fuera una aspirina moderna. Nadie les habló de riesgos graves. El mensaje era claro. Tómalo. Te ayudará a dormir, a dejar de vomitar y no le pasará nada a tu bebé. Poco tiempo después empezaron a aparecer señales inquietantes. Un aumento inusual de bebés que nacían con extremidades muy cortas o ausentes, con manos pegadas casi al tronco, con problemas graves en órganos internos. La palabra técnica es focomelia, un término frío para describir cuerpos marcados de por vida. Para cuando se estableció de manera clara la relación entre el consumo de talidomida durante las primeras semanas de embarazo y estas malformaciones, miles de niños ya habían nacido afectados y miles de embarazos se habían perdido. Se calcula que más de 10.000 bebés en todo el mundo fueron dañados directamente por el fármaco y alrededor de la mitad murió poco después de nacer. Los sobrevivientes crecieron en un mundo que primero les vendió una medicina segura y luego se tomó décadas para ofrecerles reconocimiento y compensación. La tragedia de la talidomida obligó a muchos países a reformar sus sistemas de aprobación de medicamentos. Se implementaron controles más estrictos, pruebas más rigurosas, regulaciones para medicamentos en el embarazo. Pero esa reacción llega siempre después de las lágrimas. Antes de eso, solo había confianza ciega, millones de pastillas distribuidas, campañas publicitarias, médicos recibiendo muestras gratis para recetar a sus pacientes. La talidomida es el ejemplo perfecto de cómo una decisión tomada en una oficina, autorizar un fármaco sin pruebas suficientes en embarazadas, puede cambiar el destino de miles de familias que jamás tuvieron voz en esa mesa. Un medicamento que prometía aliviar un síntoma terminó dejando cicatrices físicas y emocionales que todavía hoy se sienten. Puesto número 1. El peor de esta lista no es un medicamento ni un químico. Es una obra colosal de ingeniería. Una presa construida para domar a la naturaleza, para evitar inundaciones, generar electricidad y asegurar agua para cultivos. En la China de los años 50, el gobierno impulsó un ambicioso programa de presas para controlar los ríos. Una de ellas, en la provincia de Henan, se llamaba Banqiao. La presentaban como una presa de hierro,
diseñada para resistir la crecida de 1000 años. Un símbolo de lo que la ciencia socialista podía lograr. Donde antes había inundaciones y pobreza, ahora habría estabilidad y desarrollo. En agosto de 1975, el tifón Nina trajo lluvias extraordinarias a la región. Lluvias muy por encima de lo que los ingenieros habían previsto. Hubo advertencias, hubo señales de alarma, pero también había presión política, falta de mantenimiento adecuado, errores acumulados en la gestión del agua. Cuando el sistema se vio sobrepasado, la presa Ban Kiao colapsó. Y no lo hizo sola. En cuestión de horas, docenas de presas en cadena fallaron, liberando una pared de agua que arrasó con todo a su paso. Pueblos enteros fueron borrados del mapa en la noche. Las cifras son debatidas, pero se habla de entre decenas de miles y más de 200.000 personas muertas, millones desplazadas, millones de viviendas destruidas. Fue una de las inundaciones más mortíferas de la historia moderna. Durante mucho tiempo, el desastre se trató como un secreto incómodo. No convenía admitir que la gran obra que debía salvar a la población de las inundaciones se había convertido en el origen de una catástrofe mucho peor que muchas crecidas naturales. No se trataba solo de un evento climático extremo. Fue el resultado directo de decisiones humanas, de priorizar metas políticas y productivas sobre las advertencias técnicas, de creer que una estructura de concreto podía controlar, para siempre, la dinámica compleja de un río, sin margen de error. La presa Ban Kiao se construyó para proteger vidas, para evitar que el agua, descontrolada, destruyera cosechas y pueblos. Cuando falló, esa misma agua llegó con una fuerza multiplicada, canalizada por años de decisiones que habían apostado todo a la idea de que esto no se va a romper. 5 historias distintas, unas con pastillas, otras con polvo invisible, con gases que se escapan en la noche o con paredes gigantes de concreto que ceden de golpe. Pero todas tienen algo en común. Detrás había alguien diciendo, esto va a ayudar a la gente. Si tantas veces en el pasado los inventos y decisiones que iban a salvarnos terminaron matando, ¿cuántas cosas de las que hoy aplaudimos estarán en secreto, sembrando problemas que solo veremos dentro de décadas? Tal vez la verdadera pregunta no es si el progreso es bueno o malo, sino cuánta memoria tenemos y cuántas tragedias necesitamos antes de aprender a desconfiar un poco de las soluciones que se venden como perfectas. Porque la historia ya lo dejó claro. A veces, el peligro no viene disfrazado de monstruo. Viene con bata blanca, casco de ingeniero o en un bonito envase con etiqueta de seguro y eficaz.